Bienvenida, Mariela. Solo quiero decir, en el tiempo de la pandemia, veo que muchos sufrimos de la libertad. Nos privamos de muchas cosas, pero también hubo bendiciones. Y yo siento que en el tiempo de la pandemia fui muy bendecida con esta hermana, de nuestra querida hermana de Bolivia, así que le voy a dar el lugar a ella que nos cuente un poquito de ella. ¿Sí? Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, muy buenos días para quienes se han conectado recientemente. Bueno, hermanas, para mí es el privilegio de poder estar compartiendo con hermanas preciosas que el Señor, como decía Domi, en este tiempo ha permitido, tenía que pasar esto para poder ver sus rostros, para poder compartir con ustedes y para poder entender de que nuestra familia en la fe traspasa, ya conozco por lo menos de vista. Hermanas, yo he nacido en Oruro, que es un departamento muy pequeño de Bolivia. Mi papá trabajaba en el ferrocarril, ¿no? Él era conductor de trenes, él era maquinista y por eso íbamos viajando, o sea, lo trasladaban, bueno, por motivos de movimiento de personal. Por eso es que viví en diferentes regiones de mi país. A la edad de 14 años tuve la oportunidad de asistir a un campamento de palabra de vida en un lugar precioso que ustedes seguramente muchas lo conocen, que es San Miguel del Monte, ¿no? Palabra de vida Argentina. Si bien yo nací en un hogar cristiano, hermanas, fue en ese campamento que pude entender que la relación con Dios es una relación personal, que Dios solamente tiene hijos y no nietos, ¿no? Así que fue el momento en que yo acepté el regalo de la salvación por la fe. Entendí que mi condición hasta ese momento era separada de Dios. El Señor fue fiel conmigo, hermanas, y permitió que pueda radicar unos años en Santa Cruz, perdón, donde pude estudiar una carrera, soy ingeniera comercial, y a la edad ya de 27 años tuve la oportunidad de venir a Sucre porque mi hermana vivía aquí. Y bueno, las circunstancias se dieron como para que yo pueda acompañarla en un tiempo en el cual ella se encontraba sola. Había fallecido su esposo, su hija se había casado y por eso es que vine a Sucre, ¿no? Con el plan de quedarme hasta fin de año. Vine en julio del 2002 y mi plan era poder estar hasta finales del 2002 y después ver dónde podía ejercer mi profesión. El Señor abrió las puertas para que yo pueda trabajar aquí, lo que me permitió considerar quedarme un poco más de tiempo. Sucre es la capital de Bolivia y es una ciudad pequeña en relación al eje troncal que son Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, donde hay más movimiento económico. Así que para mí fue del Señor que Él haya abierto las puertas para que pueda trabajar como gerente de una empresa. Luego, bueno, también estar dictando cátedra en la universidad. Fue solamente el Señor que fue abriendo espacios para mí, de tal modo que tuvo a bien abrir también los ojos de un buen hombre de Dios, que es mi esposo, y que en un momento determinado, ¿no? Cuando en realidad no estaba en mis planes, fue del Señor la manera en que Víctor, mi esposo, habló conmigo, ¿no? Me dijo, mira, Mariela, yo tengo algo aquí en el corazón. Es un sentimiento muy profundo, muy precioso, pero si tu familia no está de acuerdo en que tú contraigas matrimonio, en que seas mi esposa, no vamos a empezar ninguna relación, porque yo quiero que tú seas mi esposa.
Para mí ese fue un desafío muy grande porque, bueno, yo ya era profesional, él estaba en la recta final de su carrera, parecía algo difícil ante mis ojos. Soy la menor de 9 hermanos, soy la número 10. Así que tenía que haber muchos consentimientos de por medio y fue el Señor obrando a través de, bueno, de lo que Él tenía preparado para nosotros como familia. Y el 2003, en diciembre, me casé y fue precioso como el Señor unió mi vida a un hombre de Dios que me anima, que me alienta y que a quien de alguna manera he podido acompañar en este tiempo también en su servicio en el cuerpo de Cristo. Él apoya por ahora el liderazgo de nuestra iglesia de la calle Valentina Besia, y desde que vine a Sucre, el Señor abrió las puertas para mí, de tal modo que le he servido a él en el ministerio femenil desde que he llegado, ¿no? Así que, hermanas, aunque yo nací en un hogar cristiano, créanme que aún tengo mucho para aprender. Estoy aprendiendo, estoy creciendo y solamente la palabra de Dios me ha ayudado a afirmar mis convicciones, a cambiar mi forma de pensar y a ver con los ojos que Cristo ve a su creación, a sus hijas, a sus hijos, y aún me habla todavía en cuanto a mi relación, ¿no?, que yo debo cultivar con mis hijos. Tengo 4 hijos, les voy a presentar ahora, y están entre las edades de 15 a 8 años, así que con unos estoy cultivando una amistad, ¿no? Ya no mamá, sino también amiga, confidente, y con los otros pequeños todavía aplicando la disciplina por las necesidades propias de la edad. Así que mis hermanas, soy Mariela Huanca de Rasguido, y para mí es un placer poder compartir esta mañana con ustedes. Si me permiten, yo quisiera compartir pantalla, o hay algo más antes de la prédica, querida Mónica. Sí, mira, sí, gracias Mariela, la verdad que muy, muy lindo. Vamos a tener una oración para comenzar ya con la prédica, así que bueno, Anita Bray, ¿querés orar para dar comienzo, para poder que el Señor nos guíe en este momento? ¿Sí? Estás muteada, Anita, estás muteada. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, queremos darte gracias en esta mañana, este grupo maravilloso de hermanas que nos hemos convocado para estudiar tu palabra, para alabarte, para bendecirte y para darte gracias porque tu Espíritu nos ha traído hasta este lugar, Señor. Gracias por cada una de nuestras hermanas. Y como todos los sábados, Señor, estamos pendientes siempre de aprender algo nuevo, de ese mensaje que vos tenés preparado con cada una de las hermanas, donde tu Espíritu les ha hablado a cada una de ellas. Y hoy queremos pedirte, Señor, que a esa hermana que has puesto también para que traiga el mensaje, la ilumines, Señor, y pongas todo de ti en ella, para que esa palabra luego florezca en nuestras vidas. Pero también, Padre, para ponerla por obra nosotros, en nuestras vidas, para nuestra familia y en nuestro andar cotidiano, Señor, para que sea de beneficio para nosotros, para nuestra familia y para nuestra iglesia, que es nuestra familia más grande, Señor. Gracias por el mensaje, Señor, que vamos a escuchar en esta mañana. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, ahí te habilité para que puedas compartir pantalla como solicitaste. Muchas gracias, hermanas. Voy a presentar a mi familia para que puedan conocer los miembros de mi familia. Yo sé que muchas de ustedes no
no me conocen, pero bueno, van a ser bienvenidas si en alguna oportunidad tienen el deseo de visitar Bolivia, Sucre, Bolivia. Nosotros nos congregamos en la iglesia de la calle Valentina Besia, mi esposo Víctor, y tengo 4 hijos. El mayor se llama Josías, tiene 15 años, ya está más alto que su papá. Luego está mi única hija, que es Raquelita, de 13 años. Luego Jeremías, 10, y Miqueas tiene 8 años. Siempre me gusta compartir esta foto porque fue un tiempo muy especial para nosotros como familia, porque fue el día en que Miqueas, el último de mis hijos, se bautizó, ¿no? Y ya los 4 han pasado por las aguas del bautismo y decidieron en su corazón comprometerse con el servicio y la disposición de su vida, ¿no? Para rendirla a Cristo, ¿no? Así que, hermanas, yo les pido que vayan orando. Nosotros estamos aquí apoyando diferentes ministerios y bueno, nuestra tarea es esa, ¿no? Poder gastarnos todo lo que el Señor nos ha dado, nuestros talentos, nuestros dones, tiempos, recursos, para poder ponerlos a disposición de la obra del Señor. Hermanas, es precioso considerar la palabra de Dios cuando, un momento, por favor. Cuando tenemos en el Evangelio de Lucas un tesoro grandioso. Cada vez que he podido participar de las reuniones junto a ustedes, he salido muy bendecida y creo que el Señor ha usado este tiempo para poder hablarme, ¿no? En áreas en las que tal vez he pasado por alto verdades ocultas que están ahí en el Evangelio de Lucas. Su título me encanta porque creo que como mujeres nosotras siempre tenemos que anhelar la sabiduría de Dios y es nuestro desafío que cada día podamos buscar esa sabiduría que la podemos encontrar en la palabra de Dios. Vayámonos a lo que realmente nos interesa en esta mañana, que es considerar el contenido de Lucas 17 para poder entender los primeros versículos, que son los versículos del 1 al 4, hermanas. Tenemos que buscar un pasaje paralelo que sería Mateo 18, donde el Señor Jesús nos va a hablar en qué contexto, ¿no? Bueno, vamos a poder entender en qué contexto el Señor Jesús hace referencia a unos pequeñitos, hace una advertencia y finalmente, bueno, nos manda a tener una actitud respecto a situaciones que se pueden presentar en nuestro diario vivir con nuestros hermanos, con nuestros hijos o con nuestro esposo, ¿no? Así que, hermanas, para poder entender estos primeros versículos que relata Lucas, nos vamos a ir a Mateo 18, por favor, para que podamos comprender el contexto. Y dice en Mateo 18, voy a leer desde el versículo 1 para tener una idea cabal. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos tenían interés, ¿no? Hermanas, nosotros estamos en una situación política y social muy importante para nuestra nación en estos días. Mañana llevamos adelante las elecciones nacionales y se habla, ¿no es cierto?, del nuevo gobierno, ¿no? Y los discípulos entendían que Jesús era el Mesías y que en un momento determinado Él iba a reinar, ¿no? Y querían saber de qué manera ellos podían ocupar unos buenos cargos, quiénes podían llegar a ocupar las carteras principales dentro de su gobierno, podríamos decir así. Entonces el Señor Jesús, al ver ese interés, llama, versículo 2, y llamando todos a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Entonces, hermanas, podemos entender que el Señor Jesús llama a un niño que nosotras tenemos, ¿no? Tal vez las que ya son esposas, madres, hemos tenido ese privilegio de ver crecer a nuestros pequeños. Y podemos entender que hasta cierta edad ellos son muy crédulos, ¿no? O sea, ellos toman en cuenta nuestras promesas, nuestros compromisos y los exigen. ¿Por qué? Porque ellos creen. Cuando le dices, bueno, la próxima semana vamos a visitar a los abuelos. ¿Qué día, mamá? El lunes. Llega el lunes, ellos quieren que se cumpla. ¿Por qué? Porque es esa fe, ellos toman en cuenta la palabra de sus padres, la palabra que para ellos es una verdad inquebrantable. Por eso es tan duro cuando nosotras rompemos promesas o cuando nosotras no cumplimos con lo que hemos establecido como reglas y normas de conducta dentro del hogar. Creamos conflicto en su corazón. Entonces, el Señor Jesús toma a un niño y les muestra a sus discípulos como un ejemplo de la fe y de la confianza. Y más aún dice, así que cualquiera que se humille, o sea, esa humildad que tienen los niños de someterse a la orden de sus padres, de someterse a, ¿no? Y es más, hermanas, en la cultura judía, los niños tenían que levantarse antes que los padres. Y ellos tenían que presentarse delante de ellos. Y el salmista dice, ¿no es cierto? Dios mío, de mañana te buscaré y me presentaré delante de ti y esperaré. Esa era la conducta de un niño en esa cultura, de esperar. ¿Qué es lo que sus padres, qué es lo que su padre le va a ordenar para ese día? Entonces, dice, esa debe ser la actitud. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿no? Entonces, está haciendo una comparación ante esa inquietud. ¿Quieres ser el mayor? Debe ser como un niño que cree, que se somete, que es humilde ante la autoridad de sus padres. Pero no solamente se queda ahí, y aquí en el versículo 6 va a ser la referencia a lo que Lucas menciona en los primeros versículos. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanas, esta advertencia es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Perdón, aquí dice que hay que admitir a alguien. ¿Alguien más aparte de mí va a admitir o yo tengo que admitir? Perdón. No, yo voy a admitir, Mari, vos quédate tranquila, yo admito. Ok, muchas gracias, porque me da pena. Bueno, está bien. Ok, gracias. Hermanas, la referencia que hace Mateo perdón, me he perdido un poco, perdón. Hermanas, el Señor está haciendo una advertencia muy severa respecto a aquel que pueda causarle tropiezo a un niño. Y en Marcos solamente se menciona ello, ¿no? A aquellas personas que pueden causar daño, que pueden causar tropiezo a pequeños como estos, que el Señor Jesús en ese momento estaba tomando en sus brazos. Respecto a ello, hermanas, tenemos que entender que hay temas dentro de nuestro diario vivir, que muchas veces en las congregaciones no se hablan desde el púlpito, ¿no es cierto? Y son los temas relacionados con
la violencia que se puede, ¿no? que pueden ejercer, que pueden estar viviendo niños, mujeres, ancianos. Pero muchas de nosotras en un momento determinado puede que hayamos atravesado por circunstancias muy duras, muy difíciles, que solamente de recordar trae dolor al corazón. Al respecto, hermanas, tenemos que aferrarnos y creer que el Señor, que lo sabe todo, que lo conoce todo, en un momento determinado, créeme, querida hermana, primero que Él quiere obrar a favor de ti. Si hay una herida abierta, hay algo que te causa tristeza, dolor, por circunstancias que has atravesado o por circunstancias que estás atravesando, donde estás sufriendo algún tipo de violencia, el Señor es quien quiere hacer una obra en tu vida, porque Él ha venido a vendar esas heridas, esos corazones rotos, esos corazones quebrantados. Y en Isaías, el profeta nos describe, vamos a Isaías, hermanas, 61, en este pasaje podemos encontrar la profecía que describe el rol, la tarea que el Mesías iba a llevar adelante cuando venga a este mundo. Y sabemos que eso se ha cumplido. Pero ¿cuál era esa tarea? Dice Isaías 61:1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ustedes pueden continuar con su lectura, hermanas. Esa es la obra que Cristo vino a hacer a este mundo, en esta tierra, porque entendemos que el pecado destruye, el pecado causa dolor, pero el Señor quiere vendar, quiere dar buenas nuevas a ese corazón inquieto que sufre. Él es el único a través de su palabra que puede vendar ese corazón roto, quebrantado. Hermanas, yo tengo aquí una cicatriz. Esto fue una herida muy profunda, pero en un momento determinado ha sanado. Está la marca, me hice con un cuchillo al pelar algo. Pero ¿saben qué, hermanas? Esto ya está cicatrizado. Ya no me duele, lo presiono y no me molesta. ¿Qué fue? ¿Qué sería si todavía esto estaría abierto? Todavía sangraría, todavía me causaría dolor, ¿no? Y muchas veces hay circunstancias en nuestra vida que han dejado una huella y que aún causa tristeza, causa dolor, porque lloras, porque recuerdas detalles mínimos del momento, fueron acciones que destrozaron tu corazón. Entonces, hermanas, el Señor, ten por seguro, mi querida hermana, de que el Señor lo conoce, lo sabe. Él quiere curar esa herida. Si necesitas ayuda, mi querida hermana, busca una persona mayor. En la iglesia tenemos que orar para que el Señor levante mujeres dispuestas a llevar adelante esa tarea que Cristo ha comenzado. Traer esas palabras de ánimo, de aliento, verdades que puedan consolar el corazón de nuestras hermanas y que puedan ayudar a descansar a que ellas crean en esa verdad de la obra de Cristo a favor de nosotras. Pero, hermanas,
no solamente se presentan ese tipo de circunstancias en nuestro diario vivir, donde, ¿no es cierto?, podemos pasar situaciones adversas. Tenemos que entender que el Señor conoce todo cuanto hasta hoy es una herida abierta, ¿no? Que solamente Él puede sanarla. A su tiempo Él lo va a hacer, hermana, porque Él mismo va a aplicar su justicia en favor de sus escogidos. Esta verdad es preciosa y la podemos encontrar en Salmos 37. Es un cántico muchas veces que nosotros entonamos en las reuniones, pero cuánta verdad hay en estos versículos cuando dice, encomienda, ¿no?, o entrega a Jehová tu camino, tu vida, ¿no? Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermanas, es precioso poder creer en la obra de Cristo. En un momento, todo esto que te causa tristeza y dolor, el Señor lo va a disipar. Pueden recordar cómo es el mediodía, cuando no hay sombra, cuando todo es claro. Hermanas, un día el Señor hará que esto que te causa tristeza, dolor, se limpie, se quede así como tiene que ser, iluminado por su presencia, iluminado por su justicia, porque a su tiempo Él va a obrar. Y para eso, hermanas, si estás atravesando circunstancias que dolorosas, el consejo de la palabra es, primero, confía en el Señor. Segundo, habla con alguien, busca ayuda. Y tercero, hermanas, debemos entender que aún las autoridades, el Señor, las autoridades civiles, el Señor las ha puesto para impartir justicia. Pero no solamente, hermanas, es en esta área tal vez de nuestra vida privada en que nosotros tenemos conflictos, ¿no? En nuestras interrelaciones dentro de la iglesia también podemos nosotras tener circunstancias en las que muchas veces nuestras hermanas, ¿no?, en la fe, aún dentro de nuestra familia, somos llamadas a poder resolver conflictos. Y nuestra evaluación tiene que ser a la luz de la palabra. Mis palabras van a exhortar, van a traer en amor a la verdad, o voy a ser un instrumento de tropiezo para que ese corazón de mi hermana en la fe, ese corazón de mi hija o de mi hijo, o el corazón de mi esposo se endurezca a la verdad bíblica. Muchas veces cuando tenemos hermanas que están recién llegando a nuestra congregación, queremos ya ver cambios en su vida y queremos llamar la atención cuando vemos que la falda está muy corta, que el pantalón está muy apretado. A veces podemos ser muy duras en nuestras palabras y es algo que nosotras debemos cuidar, porque el Señor sí, dice, nos ha llamado a exhortar, a traer convicción en la vida de nuestras hermanas, pero siempre en amor, siempre con palabras sazonadas para poder dar a conocer no mi criterio, no lo que yo pienso que debe ser, sino lo que el Señor en su palabra me pide como hija, ¿no? Es un tema muy amplio, hermanas, porque a veces nuestra falta de dependencia en el Señor, nuestra falta de conocimiento de la verdad bíblica nos puede llevar
a endurecer el corazón de mis hijos cuando no soy sabia, a poder llamarles la atención por el tiempo que pasan con sus celulares, por el tiempo que están tal vez en juegos. No sé, hermanas, realmente necesitamos tanta sabiduría del Señor, aún en el trato con nuestro esposo. A veces queremos que Él cambie, pero muchas veces las circunstancias se están dando para que nosotras seamos primero aquellas que podamos, a la luz de la palabra, examinarnos y ver cómo estamos delante del Señor para poder, a partir de ello, someternos a los cambios que Cristo primero quiere hacer en nosotras, para que seamos ese instrumento que lleve a otros a su amor, que lleve a otros a querer obedecer. A veces nosotras estamos muy necias. Me pasa, hermanas, me pasa eso. Soy muchas veces muy dura al consejo bíblico y el Señor tiene que obrar en mi vida. ¿Para qué? Para que yo tenga que tener también esa misma actitud para con aquellos que yo veo que necesitan mejorar, cambiar áreas en su vida. Pero primero tengo que cambiar yo. Y eso, de eso se trata esta exhortación que en Mateo es muy amplia, hermanos. Ustedes pueden leer a partir del versículo 15 al 22, cuando se está hablando de la manera en que tenemos que resolver conflictos, ¿no? Conflictos cuando un hermano peca contra nosotros, ¿no? A veces la primera tentación es poder ir y contarle, ¿sabes qué, Mónica? Domi me trató mal. Y tendemos a decir, ay, no me digas, y que cuando lo primero que deberíamos decir, según el pasaje de Mateo 18:15, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele o habla con él, estando tú y él solos. Mónica, si es sabia y si es dócil al consejo de la palabra, me dirá, mira, Mariela, si Domi te ha herido, lo mejor que puedes hacer es ir y hablar con ella. Y es muy probable, hermanas, de que en realidad haya sido un malentendido o en realidad nosotras las mujeres tenemos nuestros días buenos y malos, ¿no? Dependiendo de las hormonas que traemos encima. Entonces, y por ahí me va a decir, sí, Mariela, es verdad. Domi me va a decir, Mariela, sí, ese día, discúlpame, me peleé con todos y me hice pagar contigo. ¿Y cómo es que podemos volver a la comunión? Pero si nosotras optamos por hablar con una, con otra, pero no con la persona que pecó contra nosotros, estamos incurriendo en un error, estamos pecando mucho más, estamos hablando mal de nuestra hermana. Es muy amplio y debo avanzar. En Lucas 17, avanzando ya con los versículos, ya en el versículo 5, los discípulos no solamente querían saber, ¿no es cierto?, cómo ser parte de ese reino que el Señor Jesús anunciaba y en el cual ellos estaban muy anhelantes de poder ocupar buenos lugares. Por eso Él les dice, si tenemos que tener un lugar preponderante, Señor, ¿por qué no nos aumentas la fe? Aumentanos la fe, es la petición de parte de ellos. Y el Señor les hace una comparación, ¿no? Acerca de que ellos, si tuviesen la fe así tan pequeñita como la semilla del grano de mostaza, podrían tener la autoridad de mover los sicómoros, mandarlos al mar y poder hacer cosas extraordinarias. Si él respondía a su petición, realmente para ellos iba a ser algo más que extraordinario, el hecho de poder cumplir con deberes que no iban a ser difíciles de cumplir, porque rápidamente podían haber, no sé, ordenado geográficamente un lugar, porque su fe era poderosa. Y eso podía crear actitudes equivocadas en ellos, ¿no? Si tan solo tuvieran ese pequeño, ¿no?, esa pequeña semilla de fe, es muy probable que este éxito de fe podría convertir sus corazones en
arrogantes, ¿no? Arrogantes porque eso es lo que nosotras vemos, aunque entendemos que puede ser falso lo que muestran en la televisión y en las redes sociales, apóstoles, profetas en este tiempo, donde hacen milagros y dicen y hablan de la prosperidad y muchas personas pueden dar testimonio de cómo ellos sembraron y luego el Señor les dio el doble y que tú tienes que dar. Podemos, como el Señor Jesús dice en estos versículos, esto nos puede llevar a una ruina total. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando que todo cuanto extraordinario hay en nuestra vida es por esa fe, por lo que yo puedo hacer, por lo que yo puedo tener en mis propias fuerzas. Y no, de eso no se trata el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesús les va a hablar de algo mucho más importante, que es el deber del siervo. Y en los versículos Lucas 17, del 7 al 10, habla acerca del servicio y nos relata, hermanas, de cómo es la relación laboral, ¿no? Y ustedes en la Argentina y muchas deben tener esa experiencia de amos y siervos, ¿no? Amos que tienen una hacienda y que tienen unos empleados que trabajan para ellos. Y bueno, ellos cumplen con el deber de atender después de un día de trabajo arduo, ellos cumplen con sus deberes al incluso tratar de suplir todas las necesidades de su amo. Y a partir de ello, entender de que lo único que han hecho, el versículo 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho y ordenado, decid, siervos inútiles somos, por lo que debíamos hacer, hicimos. Hablando respecto al servicio, hermanas, yo quiero compartirles una verdad que justamente está en un estudio que nosotras estamos llevando adelante en el Ministerio Femenil que anoche terminamos. Quiero compartirles acerca de un ejemplo precioso respecto al servicio que está en Cantares 8, versículo 11. Dice así, Cantares 8, versículo 11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Versículo 12. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Hermanas, en estos dos versículos nos habla respecto a un viñedo Salomón era el dueño, ¿no es cierto? Era el rey y había destinado cierta parte de su posesión, que era un área de viñedos, para que personas lo cuiden, ¿no? Había aparceros, cuidadores de este fruto, podríamos decir, de esta área de trabajo. Su responsabilidad era cuidar y Salomón les proveía la tierra, tal vez también les daba todas las herramientas necesarias, los insumos necesarios para cuidar la productividad de este terreno. A cambio de estos beneficios, ellos debían devolver en retribución como algo fijado, algo impuesto, 1000 monedas de plata. Entonces, ellos trabajaban, cumplían su deber y llegado el momento, pagaban ese tributo que eran 1000 monedas de plata. ¿Por qué lo hacían? Bueno, porque era su deber, porque era su obligación y porque si no lo hacían, corrían el riesgo de perder el trabajo, de perder los beneficios. De esa manera podemos ver que estos hombres cumplían un servicio para Salomón. La relación que quiero llamar la atención es esta, cuando la Sulamita describe la posición que ella tenía, la posesión, y dice,
tengo una viña que es mía, que tenemos que entender, hermanas, que ella, como esposa de Salomón, era dueña de esa viña. En realidad, todo lo que ella llegó a poseer fue gracias a la condición de esposa que ella tenía, gozaba en ese momento. Pero a pesar de ello, Salomón, ¿no?, le había concedido una viña para ella. Ella era la dueña. Ella bien podría beneficiarse con eso que establecía la ley, que eran las 1000 monedas de plata. Estos aparceros podían decir: señora mía, aquí está lo que corresponde de su viña. Pero ella, de su propia voluntad, decide, ¿no? Las mil monedas que me van a dar a mí, yo te las doy a ti, ¿no? Serán tuyas, oh Salomón, oh amado mío. Y no solamente se limita al cumplimiento de ese deber, podríamos decir, sino ella quiere ir más allá, reconocer el trabajo que estos hombres hicieron a favor de su viña. Y dice, no solamente Salomón, esto que es algo que por ley me pertenece, pero yo te lo doy, sino que voy a ir también a reconocer el trabajo de estos hombres con 200 monedas de plata, que es como el 20, ¿no es cierto? El 20% de 1000. La ley establecía tal vez diezmar de todo lo que uno pueda recibir, pero ella no se limita al cumplimiento de la ley. Quiere sobrepasar esos límites. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa actitud esta sulamita, esta mujer? Que nos representa, ¿no? Nos representa porque nosotras como iglesia, como parte, miembros de la iglesia de Cristo, somos esa novia, somos esa esposa prometida que un día, ¿no?, el Señor va a venir a buscar. Y en mi condición de esposa de Cristo, de novia, decido en mi corazón tener una actitud de retribución, que llego a entender que todo lo que soy, que todo lo que tengo, bienes, tengo talentos, tengo dones, tengo mi tiempo, yo quiero darle al Señor, quiero gastarme todo, yo no me voy a limitar. Y fruto de esa actitud, hermanas, es lo que ahora estamos compartiendo en esta mañana. En el corazón de un grupo de hermanas, el Señor puso ese deseo de dejar de lado un compromiso tal vez, una responsabilidad tal vez, pero tener el tiempo oportuno para poder planificar actividades, para poder planificar reuniones que contribuyan al engrandecimiento del reino de nuestro Señor. Ese era el propósito de la sulamita, al poder dar más allá de lo que la ley imponía. Ella decía, darle a Salomón, darle a mi amado de lo que él me dio es la mejor inversión. Y compartir con otros de lo que me corresponde es realmente engrandecer, ¿no? Engrandecer el reino de mi amado, asegurar. ¿Quién se va a ir de ese trabajo si recibe más de lo prometido? ¿Quién va a abandonar esa tarea? Nadie, hermanas. Por eso es tan importante que nosotras no solamente pidamos aumentar nuestra fe, sino que la actitud respecto a lo que creemos, en lo que creemos, corresponda a ese anhelo de poder sacrificarnos, de poder compartir verdades que van a trascender la eternidad. Finalmente, hermanas, Lucas, voy a abordar este tema más, que es de la gratitud. 5 minutos, hermanas, denme por favor, porque Lucas relata el tema de los 10 leprosos, la curación de los 10 leprosos. Hermanas, Lucas nos hace énfasis preciosos que tal vez muchas de nosotras no lo hemos tomado en cuenta hasta ahora, o seré la única tal vez, pero hermanas, Lucas hace énfasis de que Jesús estaba en
Versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba en la frontera misma del pueblo judío y los samaritanos, que no eran muy queridos, ¿no es cierto?, que eran rechazados. Pero Jesús, al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanas, los hombres que tenían esta enfermedad tenían que estar a una distancia prudente, no podían acercarse, ¿no es cierto? Debían guardar distancias. Por eso ellos claman al Señor y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y en conjunto, o sea, su necesidad, ahí no había que tú eres un leproso judío y vos un samaritano, no. Su necesidad común era recibir la sanidad, y tenían esa fe que les llevó a poner ante todo su necesidad, su deseo de captar la atención de nuestro Señor Jesús, y a una distancia prudente. Entonces el Señor, al oírlos, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanas, mientras ellos iban, ellos ya estaban lejos, pero al obedecer se alejaron mucho más. Se dan cuenta, tenían que ir a buscar al sacerdote. Entonces, mientras ellos se alejaban más, pudieron experimentar esa sanidad, ¿no? Pero de los 10, uno solamente tuvo en su corazón el deseo de dejar de lado ese cumplimiento. E incluso es muy probable que tal vez el samaritano ni sabía el rito que tenía que cumplir, pero lo que sí él sabía era que necesitaba acercarse, necesitaba dar gracias por esta sanidad recibida. Entonces, el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió de tal modo que se postró en tierra, pero se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era un samaritano. Hermanas, su necesidad lo mantuvo lejos. Su sanidad a los 9 los alejó mucho más. Solo uno fue capaz de dejar de lado esa distancia, ese cumplimiento de requisitos para que se pueda evidenciar su sanidad. Solo uno fue capaz de decir: eso puede esperar. Ahora yo sé de quién he recibido este beneficio y yo necesito estar cerca de él, expresarle mi gratitud. Y por eso es que él dejó de lado toda barrera que hasta ese entonces le separaba de la sociedad y le impedía glorificar a Dios. Y vino y se postró delante del Señor Jesús y le dio gracias. Le expresó gratitud, glorificando a Dios, reconociendo de quién había recibido ese beneficio. Hermanas, el Señor Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanas, muchas veces nosotros podemos estar cumpliendo con ministerios, cumpliendo con tareas, pero nuestro corazón está lejos del Señor porque no expresa gratitud. Tenemos un sinfín de motivos para expresar gratitud, pero muchas veces el cumplimiento de normas nos aleja de ese tiempo de estar a solas con el Señor para poderle expresar la gratitud, que debería ser un fruto de un corazón contento, agradecido, ¿no? Mi hermanas, ¿qué distancia debes dejar de lado para expresar gratitud? Qué preciosa imagen. Llegó el samaritano y dejó de lado el distanciamiento. Ahora necesitaba dar gloria a Dios por lo recibido. Concluimos, hermana.
El Señor conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoce mi necesidad, la sabe. Aun cuando estas situaciones hayan pasado hace mucho tiempo, Él quiere curar, quiere vendar esas heridas. Y mi fe en el Señor, yo la puedo demostrar a través de mi servicio y gratitud infinita por su gran amor. Que Dios me las bendiga. Yo he sido muy edificada, muy bendecida en este tiempo y espero que la palabra del Señor haya producido en ustedes ese deseo de acercarse más al Señor. Dios me las bendiga.